Hola, ¿qué tal? Me acomodo. Hoy voy a hablar de dos tipos de miedos, eh, que ya los vamos a ver. Vamos directo a la presentación, así ya empiezo a hablar de estos miedos. Presentation. Ok, ya sabemos la diferencia entre miedo y ansiedad, pero si no vieron mis videos de regulación emocional, le digo, miedo es una emoción que me avisa que hay un peligro ahora, presente, acá. El peligro está acá. La ansiedad es la misma emoción, se siente idéntica, eh, pero es a un peligro que no está acá. Es un peligro que yo anticipo que va a llegar, un peligro que imagino que, que va a estar en un momento, que me va a encontrar en algún momento, ¿no? Por eso el miedo es más parecido al susto, porque es algo que aparece, que está ahí. La ansiedad eh, tiene que ver con la preocupación, con la capacidad de anticipar y de imaginarme lo que puede llegar a suceder. Es un poquitín más compleja que su primo hermano el miedo. Haciendo esa distinción, pasemos a algunos disfraces del miedo y la ansiedad cuando nos quieren salvar de algo que parece que nos está complicando. Por ejemplo, hacer algún tipo de trabajo que no nos gusta, estudiar para alguna materia que no nos gusta o que no nos sale fácil y bien. Y ese miedo en esos momentos, cuando tenemos que sentarnos a estudiar, viene a disfrazarse a veces de cansancio, para no pensar que somos unos miedosos. Cansancio, fiaca, sueño, hambre, sed, excitación sexual. Y a veces justo en ese momento en el que tenemos que estudiar, decidimos que justo ahí vamos a saldar una cuenta pendiente. Vamos a llamar a alguien, vamos a ir a comprar algo, vamos a pagar algo, vamos a arreglar algo, algo que venimos postergando hace un montón. Decidimos justo en el momento en el que tenemos que estudiar para esa materia, para el examen de ese viernes, eh, no vamos a estudiar. O vamos a dormir, o vamos a comer, o vamos a llamar a alguien, o lo que sea, menos enfrentar eso que estamos temiendo tanto en ese momento. ¿Por qué le tememos? ¿Por qué viene el miedo con sus disfraces a alejarnos de eso? ¿Por qué nos aliviamos cuando no estudiamos, pero después nos sentimos peor cuando nos va mal y nos sentimos mal con nosotros mismos por saber que somos débiles, débiles frente a esa adversidad? Bueno, es un hábito mental, son hábitos mentales, reacciones, reacciones. Nuestra mente se acostumbró a manejar así esas situaciones de estrés, sabe que con su disfraz del sueño, con su disfraz del aburrimiento, de la fiaca, del cansancio, no, hace eh, que dejemos y decidamos no hacer en ese momento o en esa tarde o ese día eso que nos está estresando y que hagamos otra cosa. Sabe que en el momento en que decidimos que no vamos, por ejemplo, a estudiar, aparece un alivio. Bueno, de ese alivio se agarra para volver una y otra vez a, eh, a disfrazada de alguno de esas cosas como el cansancio, el sueño, el hambre, a aliviarnos. Sabe que nos alivia ese estrés, nos aliviamos, es un alivio falso, el problema sigue sin ser resuelto. Eh, Hoy les quiero hablar de dos tipos de miedos. El miedo a los comienzos. El miedo a los comienzos es
antes de empezar a hacer algo, antes de empezar a estudiar, antes de empezar el primer día de primaria, el primer día de jardín de infantes, el primer día de secundario, antes de empezar la facultad, antes de iniciar, estamos ahí, estamos al principio del camino a punto de dar los primeros pasos, nos llenamos de miedos, de dudas, de incertidumbres, de inseguridades, de desconfianza. Eh, si sucumbimos, nunca construimos nada. Si ese miedo nos gana, si todo el tiempo estamos cediendo al miedo y evitamos, abandonamos, renunciamos, no construimos nada. Ese es un miedo. El otro miedo es el miedo a los finales, no a los finales en la facultad, fobia a los finales, que también podemos tenerla, no, es el miedo a los finales de ciclo, a terminar las cosas. El miedo que nos agarra cuando estamos por terminar algo, por cumplir un sueño, por concretar un proyecto, eh, por realizar lo que tanto deseábamos. Ese miedo es el miedo al cambio de ciclo, el miedo a concretar y cambiar de etapa, aparecer en un lugar diferente. Ya no somos los mismos después de haber cumplido un sueño, terminado un proyecto. Ese miedo a eso que vamos a hacer, que no va a ser lo mismo de lo que somos ahora. ¿Vamos a poder sostenerlo? ¿Tenemos con qué? ¿Damos la talla para sostener eso nuevo que vamos a hacer, que seguramente es mejor? Seguramente se espera más de ese, porque ese es alguien que ya terminó esto. Es de los que terminó esto, de los que cumplió esto. Está más allá. ¿Daremos con la talla? ¿Podremos ser eso? Bueno, ese miedo, esas dudas, esa incertidumbre en la etapa final previa a cumplir un proyecto, también no nos permite construir nada. Termina siendo como asintótico. La asíntota, no, parece que vamos y nunca toca. Nos frena justo antes y volvemos. Nos hace un daño a la autoestima que les voy a explicar si ya lo saben. Eh, ¿Cómo se hace para ganarle a estos fucking miedos? Empezar a incorporar para esos momentos donde ya sabemos que va a venir ese miedo a arruinarnos la vida, eh, incorporar la actitud del guerrero en la batalla, sin dudas, lleno de confianza, uno, indivisible, en armonía, lleno de coraje. Así tenemos que salir a enfrentar ese miedo y terminar nuestro proyecto. Así tenemos que iniciar nuestros caminos, como sale un guerrero a la batalla, sin dudas, con confianza, con coraje y con compasión. Sí, con compasión. Los budistas a estas cosas le llaman los hábitos. Es la fuerza del hábito del miedo, esos hábitos negativos que tienen una fuerza enorme, son esas cosas que son más fuertes que nosotros. No podemos frenarlas. Las repetimos una y otra vez. Los budistas le dicen, querido hábito, te veo. Nosotros los porteños le podríamos decir, querido hábito, seguí participando. Esta vez no me empomás. Y con compasión lo observamos, le sonreímos, lo dejamos ir y con esa actitud del guerrero en la batalla arrasamos con el miedo y cumplimos nuestros sueños. Iniciamos nuestros caminos y los terminamos. Así se construye una vida. Espero que les haya gustado. Vuelvo a despedirme a lo grande.
Hasta el próximo video. Chao.